¿Alguna vez has sentido que todo se desmorona? Ese día en que parece que el universo conspira en tu contra, cuando cada decisión que tomaste se convierte en un error irremediable, cuando la vida te arrebata lo que más amas y te deja solo, sumido en un silencio ensordecedor y sin respuestas. No es una metáfora vacía ni un eslogan de autoayuda. Es una realidad cruda que solo unos pocos se atreven a encarar de frente. Hoy quiero invitarte a sentarte conmigo, a escuchar estas palabras como si fuéramos confidentes en una madrugada en la que el mundo duerme y solo quedan nuestros pensamientos para reconstruir lo que parece irremediablemente roto. La mayoría huye de esos días oscuros, los odia, los reprime, los maldice en un intento desesperado por olvidar. Pero hay algo que muy pocos se atreven a comprender. Esos peores días pueden ser el inicio de tu mejor versión. No se trata de una simple frase motivacional, sino de una invitación a descubrir la fortaleza que se esconde en lo más profundo de tu ser. Porque en ocasiones es en el abismo del dolor donde se forjan las almas más resilientes y donde nace la semilla del cambio, del crecimiento y del renacer. El dilema de enfrentar la oscuridad. Imagina por un instante estar al borde de un precipicio, con el viento golpeando tu rostro y el vértigo amenazando con hacerte perder el equilibrio. Friedrich Nietzsche, uno de los pensadores más profundos y controversiales de la historia, afirmó que «lo que no me mata, me hace más fuerte». Sin embargo, esta declaración no surgió en la comodidad de un despacho ni en una existencia exenta de tropiezos. Nietzsche la pronunció tras haber enfrentado crisis nerviosas, pérdidas devastadoras y haber presenciado su propia vida arder en llamas, repetidas veces. Es una afirmación que resuena con la crudeza de la experiencia y el sufrimiento. Marco Aurelio, emperador y filósofo estoico, tuvo en sus manos el poder de transformar imperios, pero también cargó con el peso de responsabilidades inenarrables y de un imperio plagado de conflictos. Sus noches estaban marcadas por el insomnio, mientras su mente se debatía entre la peste que asolaba Roma, traiciones en la corte y guerras interminables. En sus meditaciones nos dejó un legado que aún hoy nos enseña. La vida de cada hombre está sujeta a la opinión que tiene sobre ella. Con estas palabras nos invita a entender que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento, esa agonía interna que se alimenta del desconsuelo, es opcional. Es una elección que solo tú puedes hacer. Y si hablamos de dolor, no podemos dejar de mencionar a Viktor Frankl. Este psiquiatra austríaco, sobreviviente de Auschwitz, enfrentó el horror indescriptible de un campo de concentración, donde perdió a toda su familia y fue despojado de toda dignidad humana. Sin embargo, en su obra El hombre en busca de sentido, nos demuestra que incluso en medio de la más absoluta oscuridad, es posible elegir una actitud que dé significado a la existencia. Su peor día, en medio de la barbarie y la desesperación, se convirtió en el origen de una misión vital: demostrar que el ser humano, aun en su sufrimiento más profundo, puede encontrar razones para vivir y transformarse. Historias de caídas y resurrección. Piensa en ti mismo y en esos momentos en que sientes que todo se desmorona. Imagina que hoy pierdes tu trabajo, esa fuente de seguridad y orgullo, y de repente te invade la vergüenza y el miedo. La incertidumbre se cierne sobre ti, y durante semanas sientes que el suelo se abre bajo tus pies. Pero, ¿y si te dijera que, meses después, descubrirás que ese despido fue el empujón necesario para reinventarte, para construir algo completamente nuevo y propio? He sido testigo de cómo personas que tocaron fondo emergieron para edificar imperios personales. He visto matrimonios
que parecían condenados a la ruina, transformarse en el origen de una paz interior impensable. He observado cómo enfermedades devastadoras se convirtieron en el catalizador de una vida más consciente y plena. Recuerda a Thomas Edison, quien falló más de 1000 veces antes de lograr la invención de la bombilla que revolucionó el mundo. Cada fallo fue, en realidad, un día de dolor, una jornada en la que el fracaso parecía la única salida, pero que, sin embargo, cimentó el camino hacia su obra maestra. Oprah Winfrey, por su parte, fue despedida de su primer trabajo como reportera por considerarse no apta para la televisión. Hoy se erige como una de las mujeres más influyentes del planeta, transformando su historia personal en una fuente de inspiración para millones. Incluso en el mundo literario, figuras como J.K. Rowling enfrentaron tiempos oscuros antes de que Harry Potter se convirtiera en un fenómeno global. Antes de la fama, Rowling vivió momentos de extrema pobreza, luchando contra la depresión y el desaliento. Fue en esos días oscuros donde se forjó la magia de sus palabras, dando a luz una saga que ha cambiado la vida de incontables personas en todo el mundo. No podemos pasar por alto la historia de Walt Disney, despedido por falta de creatividad, o la de Steve Jobs, expulsado de la empresa que él mismo fundó. Ambos sufrieron humillaciones públicas y pérdidas dolorosas, pero sus peores días se convirtieron en la antesala de innovaciones que transformaron industrias enteras. Cada caída, cada tropiezo, se transformó en un escalón hacia la grandeza, demostrando que, en la adversidad, reside la semilla de la transformación. Existen también historias menos conocidas, pero igual de impactantes. Considera a aquella mujer anónima que perdió a su esposo e hijo en un accidente devastador. Durante meses, el dolor la envolvió y la oscuridad parecía ineludible. Sin embargo, en un acto de valentía que pocos podrían comprender, decidió levantarse no solo para honrar la memoria de sus seres queridos, sino para convertirse en un faro de esperanza para otros que enfrentan la misma tragedia. Su dolor, lejos de quebrantarla, se convirtió en la base para una nueva vida dedicada a ayudar a otros a encontrar luz en medio de la noche más oscura. O piensa en el joven que fue rechazado repetidamente en decenas de entrevistas de trabajo, al punto de que comenzó a creer que la vida no le ofrecía ninguna salida. Una noche, mirando al techo de su habitación en silencio, se enfrentó a sus miedos y decidió que ya era hora de cambiar. Con una vieja computadora y una determinación casi mítica, comenzó a trabajar en un proyecto personal que con el tiempo no solo restauró su dignidad, sino que también abrió las puertas a un futuro lleno de posibilidades, generando empleo y esperanza en su comunidad. Cada una de estas historias tiene un hilo común. La caída no es el final, sino el inicio de una transformación. Cada uno de esos días oscuros encierra una oportunidad única de reinventarse, de redescubrir fuerzas que jamás imaginaste poseer. Es en esos momentos críticos cuando el verdadero carácter se forja y el dolor se convierte en el crisol en el que se templará una nueva versión de ti mismo. La alquimia del dolor y la transformación. El dolor, por muy insoportable que parezca, puede transformarse en el combustible que impulse tu evolución personal. La filosofía estoica, también representada por Marco Aurelio, nos enseña que el sufrimiento es parte del destino, pero que la manera en la que lo encaramos es lo que define nuestra existencia. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Nos recuerda, invitándonos a ver en cada herida una oportunidad para aprender y crecer. Es en la aceptación del dolor, en el reconocimiento de nuestra vulnerabilidad, donde encontramos la fortaleza para superarlo.
Nietzsche, con su enfoque provocador, nos reta a abrazar el caos interno. Uno debe tener caos dentro de sí para dar a luz a una estrella danzante, dijo, sugiriendo que en el desorden y la confusión se gesta la creatividad y la fuerza transformadora. Esta idea no es un llamado al sufrimiento por el sufrimiento, sino una invitación a ver en el caos la semilla del cambio. No se trata de glorificar el dolor, sino de comprender que cada lágrima y cada noche oscura albergan la posibilidad de un renacer, de una transformación que puede superar cualquier obstáculo. La psicología moderna ha corroborado estas ideas. Estudios sobre resiliencia y crecimiento postraumático demuestran que, tras experiencias extremas, muchas personas emergen con una fortaleza renovada, con una perspectiva de vida transformada. Cada experiencia dolorosa es una oportunidad para reconfigurar nuestra mente, para ajustar nuestras prioridades y para descubrir capacidades que desconocíamos. Es en esos momentos de mayor vulnerabilidad cuando la autenticidad se impone, cuando las máscaras caen y solo queda la verdad desnuda de lo que realmente somos. Carl Jung, con su concepto de individuación, nos invita a integrar todas las partes de nuestro ser, incluso aquellas que preferiríamos mantener ocultas. La sombra, esa acumulación de miedos, errores y emociones reprimidas, no es un enemigo, sino una parte vital de nuestro yo. Al confrontar e integrar esta sombra, desbloqueamos un potencial oculto, una fuerza interior capaz de impulsarnos hacia la transformación. La clave está en iluminar esas partes oscuras y permitir que se fusionen con la luz de nuestras virtudes, creando un ser completo y resiliente. Para ilustrar esta transformación, pensemos en ejemplos históricos y culturales que han dejado una huella imborrable. Además de los ya mencionados, recordemos la figura de Nelson Mandela, quien pasó 27 años en prisión en condiciones inhumanas solo para emerger como el artífice de la reconciliación y el cambio en Sudáfrica. Su vida es un testimonio de cómo incluso los peores días pueden sembrar la semilla de un futuro lleno de justicia y esperanza. Asimismo, encontramos en la literatura innumerables personajes que tras enfrentar grandes adversidades logran trascender sus circunstancias. Personajes como Jean Valjean en Los Miserables o el propio protagonista de La Odisea, que tras incontables penurias se transforman en leyendas. Estas narrativas, aunque ficticias, reflejan una verdad universal: la capacidad humana para convertir el sufrimiento en una fuerza redentora y creativa. La alquimia del dolor es, en definitiva, un proceso de transformación que nos invita a ver cada cicatriz como una medalla, cada caída como un peldaño hacia un ascenso glorioso. No se trata de ignorar el sufrimiento, sino de enfrentarlo y aprender de él, de convertir cada experiencia dolorosa en un eslabón de la cadena que forja nuestro carácter. Es en la lucha contra el dolor donde se descubre la verdadera esencia del ser, y en la aceptación de nuestras debilidades donde nace la fortaleza para superarlas. La encrucijada entre la victimización y el protagonismo. Llegados a este punto, te lanzo una pregunta incómoda. Cuando llegue el peor día de tu vida, ¿vas a optar por ser víctima o protagonista de tu propia historia? La sociedad nos empuja a refugiarse en la autocompasión, a ver en la victimización una forma de evadir el dolor. Es mucho más sencillo decir, la vida es injusta o nadie me comprende, que asumir la responsabilidad de transformar el sufrimiento en algo valioso. Sin embargo, existe una línea muy fina que separa al que se rinde del que se levanta, y esa línea está marcada por la capacidad de enfrentar el dolor y aprender de él. Ser víctima
significa quedar atrapado en un ciclo interminable de lamentos y excusas, permitiendo que cada golpe defina tu identidad, que cada error se convierta en una mancha imborrable de incapacidad. En cambio, ser protagonista implica tomar el control, decidir que cada obstáculo es un desafío a superar y cada caída una lección que te impulsa a levantarte con mayor determinación. Es mirar al abismo sin temor, con la certeza de que, aunque hoy caigas, mañana te levantarás más fuerte y sabio. Esta elección no es trivial. En el camino del protagonista se enfrentan momentos de angustia, de duda y de soledad. Pero es precisamente en esos momentos de crisis cuando se forja el carácter, cuando la resistencia se convierte en una virtud indispensable. No hay atajos en el camino hacia la grandeza. Cada paso, cada error y cada lágrima son la materia prima de una transformación profunda y auténtica. Quiero contarte la historia de un hombre que, tras perderlo todo en un devastador accidente, se encontró al borde del abismo emocional. Durante semanas, se sumió en una profunda depresión, convencido de que su vida había terminado. Sin embargo, en medio de la oscuridad, encontró el valor para mirar dentro de sí mismo y descubrir una pasión olvidada por la música. Con una guitarra prestada y una determinación que surgió del fondo de su ser, comenzó a componer canciones que con el tiempo no solo lo ayudaron a sanar, sino que también tocaron el corazón de miles de personas. Esa es la esencia del protagonismo. No permitir que la adversidad defina tu destino, sino utilizarla como la chispa que encienda el fuego de una nueva vida. Y no podemos olvidar la historia de una madre soltera que, tras perder su empleo y enfrentar la ruina económica, se encontró en una encrucijada. Rodeada de deudas y con la responsabilidad de 2 pequeños, tuvo que decidir entre rendirse o reinventarse. Con una determinación férrea, comenzó a emprender desde su pequeño apartamento, vendiendo productos hechos a mano. Con el tiempo, su negocio creció hasta convertirse en una cadena de tiendas, demostrando que, a pesar de los golpes del destino, el espíritu humano es capaz de transformar el sufrimiento en una historia de éxito. No sé en qué punto de tu vida te encuentras en este momento. Tal vez disfrutes de una aparente estabilidad y paz, o quizá te encuentres en medio de un caos que parece devorar cada esperanza. Quizás ya has vivido tu peor día, o quizá aún estás en la antesala de ese desafío inevitable. Lo cierto es que en algún momento todos enfrentamos esa encrucijada en la que la vida nos obliga a tomar una decisión. ¿Permitirás que ese día oscuro te destruya o lo transformarás en el trampolín que te impulse a renacer? Cuando te encuentres al borde del abismo, sin más compañía que tus propios miedos y dudas, no busques refugio en la autocompasión ni en las excusas fáciles. Mírate en el espejo y enfrenta la realidad sin titubear. Pregúntate a ti mismo, ¿qué haré con este dolor? ¿Dejaré que me consuma o lo transformaré en la fuerza que impulse mi renacimiento? La respuesta no viene de discursos vacíos ni de fórmulas mágicas. Viene de la decisión firme de que, sin importar cuán oscuro sea el presente, cada experiencia dolorosa es una oportunidad para forjar una versión mejorada de ti mismo. Recuerda que no hay red de seguridad en la vida. Cada paso, por insignificante que parezca, es una batalla ganada contra el destino. Cada error es un recordatorio de que tienes la capacidad de aprender, de crecer y de reinventarte. Los grandes no nacen, se hacen a base de caídas, de luchas y de la determinación inquebrantable de levantarse una y otra vez, sin importar cuántas veces la vida los derribe. Piensa en aquellos que han dejado una huella imborrable en la historia. Nelson Mandela,
que pasó 27 años en prisión, emergió no como un hombre quebrantado, sino como el artífice de la reconciliación y la esperanza en un país desgarrado por el odio. Su vida es la prueba de que incluso el encierro más brutal puede ser el preludio de una transformación que cambie el destino de una nación. En la literatura y el cine encontramos innumerables ejemplos de personajes que tras enfrentar pérdidas inconmensurables se convierten en símbolos de resistencia y superación. Estos relatos, aunque ficticios, reflejan una verdad universal. El dolor es el crisol en el que se forja la grandeza. Cada cicatriz es una medalla, cada lágrima un tributo a la resiliencia y cada caída el inicio de un ascenso glorioso. Hoy, mientras escuchas esto, quiero que sientas la fuerza de cada palabra, que cada párrafo resuene en tu interior y te recuerde que, por más oscura que sea la noche, siempre hay un amanecer esperando, que en cada desafío se esconde la oportunidad de redescubrirte, de reinventarte y de renacer con una fuerza renovada. No permitas que el miedo te paralice, que la duda te haga retroceder. Levanta la mirada, enfrenta tus sombras y descubre en ellas el potencial que siempre ha estado latente. La vida es un viaje lleno de luces y sombras, de momentos de euforia y de abismos insondables. Es en la confrontación con lo desconocido, con ese dolor que a veces parece insoportable, donde se encuentra la verdadera esencia del ser. Cada experiencia, por dolorosa que sea, es una lección, un peldaño en la escalera que te conduce a una versión más completa, más auténtica y más poderosa de ti mismo. Al cerrar este capítulo, te lanzo un último desafío. Cuando el destino te golpee con toda su furia, cuando sientas que el mundo se derrumba a tu alrededor, no te rindas. Transforma cada lágrima en fuerza, cada error en sabiduría y cada caída en un impulso para levantarte. No dejes que la adversidad te defina. Sé tú quien defina la adversidad, porque en el juego de la vida, la única derrota definitiva es aquella en la que te rindes antes de intentarlo. Tu historia está escrita en cada cicatriz, en cada risa compartida y en cada lágrima derramada. Y aunque el camino esté lleno de incertidumbres, recuerda que en ti reside una fuerza inmensa, una luz que ni siquiera el más oscuro de los días puede apagar. Es momento de decidir. ¿Vas a permitir que tus peores días definan tu existencia o vas a usarlos como el combustible para encender la llama de una transformación radical? Esta es tu invitación a abrazar el dolor, a aceptarlo como parte esencial del viaje y a convertir cada experiencia difícil en una oportunidad para esculpir la obra maestra que es tu vida. No hay fórmulas mágicas, no hay atajos. Solo hay una verdad. Cada obstáculo, cada desafío, es la oportunidad de renacer, de reinventarte y de demostrar que, a pesar de las heridas, tu espíritu es indomable. Hoy, mientras te enfrentas a esta verdad, recuerda que el poder de transformar tu realidad siempre ha estado en tus manos. Levántate, lucha y conviértete en el protagonista de tu historia. Porque, al final, tu peor día no es el final, es el comienzo de una travesía hacia la versión de ti mismo que siempre has anhelado ser. Y esa transformación, forjada en el fuego del sufrimiento, es la esencia misma de la grandeza. No permitas que el dolor sea un obstáculo insuperable, sino el inicio de un camino lleno de aprendizajes, de oportunidades y de un crecimiento que te llevará más allá de tus propios límites. Porque la verdadera victoria no radica en evitar las caídas, sino en tener el coraje de levantarse una y otra vez con la convicción de que cada tropiezo es una lección y cada cicatriz un testimonio de tu fortaleza. En conclusión, te invito a mirar el futuro con la certeza de que cada experiencia,
por amarga que sea, tiene el poder de transformarte. Abre tus ojos a la posibilidad de que tu peor día sea, en realidad, la semilla de una vida llena de logros, de amor propio y de una resiliencia inquebrantable. Tu historia está en constante construcción, y tú eres el arquitecto de tu destino. No dejes que nada te impida forjar la mejor versión de ti mismo, porque al final, cuando mires atrás, verás que cada obstáculo fue una oportunidad, cada caída una lección, y cada lágrima el preludio de un renacimiento que te llevó a alcanzar la grandeza que siempre mereciste. Esta es la verdad que resuena en el eco de los grandes pensadores, en la sabiduría de aquellos que han vencido la adversidad y en el latido incesante de un corazón que se niega a rendirse. Recuerda, tu peor día puede ser el inicio de tu mejor versión, y ese inicio es solo el comienzo de una travesía hacia la realización personal y el descubrimiento de un poder que solo se revela cuando te enfrentas a tus miedos y abrazas tu dolor. Vive, lucha y transforma. El futuro es tuyo, y cada día es una oportunidad para renacer.